acompañará. Caminando la palabra desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte, charrúa, desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco, memoria, en la flecha una canción. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro querido programa Marquemos un Norte, siempre con una alegría bárbara de compartir ese espacio con todos los hermanos, con todos los Ichalá, con todos los maní de nuestra querida Via Yala. Hoy nos trae un tema realmente muy interesante, y hay un tema que hay que tratar, y hay que tratar de concientizarte de este tema completamente, porque normalmente hablamos de descolonizarnos, desaprender varias cosas que por ser criados en una cultura occidental hemos adquirido, y bueno, con un grado de conciencia y ancestralidad tratamos de deshacernos de esas cosas y ser fiel a nuestra cultura y a nuestra cosmovisión indígena. El tema es que no quede solamente en la frase el descolonizarnos, porque realmente es una actitud política que hay que tomar con el tema de la descolonización, y concretamente más en el tema de la comunicación. Hoy hace ya un par de semanas que estamos charlando con nuestros hermanos de la Via Yala sobre este tema de colonización, los comunicadores, y realmente no tiene desperdicio, y verlo de esta manera cambia totalmente lo que podemos llegar a pensar, más que nada hacer, ¿tá? Porque si nos quedamos en la frase y no hacemos lo que hay que hacer, como que no tiene sentido, ¿no? Sería descolonizar, sería una frase vacía, y por lo contrario tiene muchos ingredientes, porque a partir de la invasión de 1492, cuando se transformó en colonia, y la situación de colonialidad no ha terminado, está pendiente, porque dejó una herencia de la cultura occidental que hasta el día de hoy existe, ¿ah? Y bueno, tenemos que enfrentarla. A modo de ejemplo, en algunas cosas que vinieron con la colonia, el patriarcado, por ejemplo, ¿tá? Que afecta a mujeres y a personas que deciden tener una sexualidad distinta a la heterosexual, ¿tá? Y bueno, perseguidos, hasta asesinados, tanto mujeres como las personas que eligen otra opción sexual, pasan a ser como ciudadanos de segunda. Hay problemas con el tema laboral, a la mujer se le paga menos que al hombre, ¿tá? Para un homosexual o un travesti u otra de las gamas que hay en la decisión de la sexualidad de la persona, se complica terriblemente tener un trabajo. Entonces hay una discriminación que es impresionante, donde hay un ataque feroz. Y esto viene de la colonia, de la colonización,
tema del racismo. La raíz es la colonización y es un atropello que existe el día de hoy y lo vivimos y lo convivimos a diario. ¿Qué otro ejemplo les puedo poner? Bueno, ya vamos a entrar en tema en el correr del programa. La idea, déjenme ver una cosita. Bueno, vamos a escuchar a Ramón Frescobel, que es de Puerto Rico, un sociólogo, que está colaborando en estas charlas que estamos teniendo con los hermanos comunicadores de la Vía Yala. Y bueno, entra en este tema y después, bueno, voy a seguir comentando también yo del tema porque es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero hay que meterle más a este tema y profundizar más y difundirlo más para que realmente sea una actitud el de descolonizarnos y descolonizar a nuestros países donde vivimos, a nuestras comunidades, y descolonizar la comunicación, ¿verdad? Porque acá también tenemos un gran poder de lo mediático, de los grandes medios, ¿verdad? Que también vienen del eurocentrismo, del norte de Estados Unidos, que manejan la información a su antojo con noticias falsas que si sale una noticia falsa de otro lado la persiguen a denuncias, pero ellos a diario nos dan noticias falsas y nos cambian la realidad de las cosas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar a Ramón. La primera pregunta es: ¿qué es descolonización? ¿Qué significa eso? Y entonces hay otro tema que es cómo eso se traduce en el tema de las comunicaciones. La expansión colonial europea no es algo anecdótico en la historia. La expansión colonial europea es un evento histórico mundial que tiene una temporalidad y una espacialidad muy particular. O sea, la expansión colonial europea, que comenzó bien atrás, siglo XV, podríamos trazarlo al siglo XV, primero con la conquista de Al-Ándalus, esa civilización que existía al sur de la península ibérica en Europa, en lo que hoy llamamos Europa, porque realmente Al-Ándalus era una formación que pertenecía a África, realmente. Al-Ándalus es esa parte de la civilización musulmana en el sur de Europa, pero sobre todo en la península ibérica. Ese fue el primer momento de la expansión colonial europea. Y pareciera como si los europeos de momento llegaran a Via Yala y se inventaran todos esos métodos horribles de conquista, de genocidio, todos esos métodos violentos que ellos trajeron, en realidad los cultivaron y los desarrollaron como métodos de conquista colonial. El laboratorio fue la conquista de Al-Ándalus, la conquista que hubo, esa guerra de conquista que hubo, que duró varios cientos de años, en la península ibérica, de la monarquía cristiana castellana que se expande por la península hacia los territorios musulmanes y van conquistando cada territorio, y donde quiera que van conquistando los territorios van imponiendo la civilización de la cristiandad, no del cristianismo, de la cristiandad. Una teología de dominación que tergiversa el mensaje originario del cristianismo a favor de los poderosos, de los ricos,
es una teología justificante de la dominación y explotación de los pueblos. Y eso se desarrolló en ese territorio que hoy llamamos Europa, que en el pasado tendría otros nombres, pero hoy le llamamos Europa. Allí se desarrolló la cristiandad. Y la cristiandad, esa civilización, en su proceso de expansión, conquista los territorios que pertenecía a la civilización musulmana en ese momento de la historia, en ese lado del Mediterráneo que hoy llamamos Europa, pero que en aquella época la civilización musulmana estaba vinculada directamente a las formaciones sociales y culturales africanas. Era parte de África, o sea, el proceso de Al-Ándalus era parte de África y estaba tanto política como comercialmente, como culturalmente, como espiritualmente conectada con África, con la África de esa época. Entonces, la conquista de la cristiandad lo que hace es destruir esa civilización que existía allí en Europa, y hay que decirlo, era una civilización que no tenía la idea de Estado-nación, que tenía la idea de la plurinacionalidad dentro de sus estructuras de autoridad política, porque coexistían diferentes pueblos y diferentes naciones con derechos al interior de esa civilización. Los judíos, los cristianos, los musulmanes coexistían de manera pacífica en esa civilización. No había una guerra de conquista, ni había una situación de conflicto, sino que había un reconocimiento de derechos y de identidad de estos pueblos y de sus tradiciones, sin que uno se impusiera sobre el otro. Esto es muy importante decirlo, porque tenemos una narrativa de la historia tan eurocéntrica que no podemos imaginar que hubiera algo mejor antes de esto que este sistema civilizatorio de muerte que los europeos llaman la modernidad. Y tenemos esa idea de que todo lo moderno es mejor que el pasado. La idea de la modernidad es que todo presente es mejor que el pasado y todo futuro es mejor que el presente. Y es la idea como si hubiera una idea lineal de progreso y como si todo lo pasado fuera peor. Esa es una idea muy moderna, eurocéntrica, que nos han metido en la cabeza, y por eso no podemos imaginar que los pueblos y las civilizaciones de los pueblos originarios en nuestro continente, o que los pueblos de esas otras civilizaciones en otras partes del mundo pudieran tener un sistema mucho más tolerante, mucho más igualitario, mucho más comunalizante en términos de la comunidad de vida, mucho más integrado a la reproducción de la vida de la naturaleza, mucho menos destructivo de la vida que el sistema civilizatorio que tenemos hoy. O sea, ellos se traen esos métodos de conquista, se lo traen a las Américas con ellos. Cuando ellos llegan a las Américas, ellos se traen esos métodos. Entonces, ahí tienes varios métodos. Lo que se llama la encomienda. La encomienda no empezó en las Américas, empezó en la conquista de musulmanes y judíos en Al-Ándalus, donde ellos sometieron a los pueblos conquistados, en este caso los judíos y los musulmanes, los sometieron a un sistema de explotación del trabajo coercitiva que se llama la encomienda, donde la gente conquistada tenía que trabajar un número de horas al día de gratis al encomendero. Imagínense ustedes, de gratis al encomendero. El encomendero eran familias cristianas que traían del norte de la península al sur, donde cuando conquistaron Al-Ándalus, esa gente les daban las tierras y ponían a los musulmanes y judíos a trabajar de gratis para esa gente. Pero además el encomendero estaba a cargo de la conversión a la cristiandad de estos sujetos que estaban siendo colonizados y explotados. Entonces ese sistema se lo trajeron a las Américas. Y ese sistema donde un colono del norte, cristiano, blanco, europeo, llega allí y se queda con las tierras y va desplazando de las tierras a los pueblos, es un proceso de limpieza étnica.
eso es lo que ya, eso es una forma de genocidio reconocido en la ley internacional desde hace ya como 70 años, pero es una forma de genocidio, la limpieza étnica del territorio. Entonces, ese sistema de dominación y explotación genocida hacia los pueblos se lo traen a las Américas. Entonces, en muchos lugares de las Américas se practicó el colonialismo de población, donde ellos llegaban con su familia, ocupaban el territorio por la fuerza, sacaban de allí a los pueblos originarios por la fuerza, y aquellos que sobrevivían los sometían a un sistema de explotación que se llamaba la encomienda, ¿bien? Que es el mismo sistema que pusieron allí en la conquista de Al-Ándalus. Fíjense cómo estamos relacionados los pueblos musulmanes, la conquista de los pueblos musulmanes con la conquista de las Américas. Como antes de ellos llegar a Abya Yala, ellos ya tenían métodos de conquista fabricados allá al calor de ese laboratorio que era la conquista de Al-Ándalus. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos esas conexiones y vemos nuestros pueblos desconectados. En realidad estamos muy conectados, las historias están muy conectadas, porque los conquistadores lo tenían claro. Mientras iban conquistando Al-Ándalus, musulmanes y judíos iban conquistando los pueblos originarios de las Américas, iban conquistando africanos, secuestrándolos en África y llevándolos por la fuerza a ser esclavizados en Abya Yala, en las Américas, y luego tiene las mujeres en Europa que las queman vivas acusadas de brujas. O sea, tienen un proceso de genocidio, epistemicidio ocurriendo al mismo tiempo, y esa gente, los élites europeas, eran las que dirigían toda esa operación en esos diferentes lugares del mundo. Y nosotros todavía en el siglo XXI andamos con estructuras de ciencias sociales y de conocimiento tan eurocéntricas que nosotros no logramos como unir los puntos. O sea, todavía seguimos mirando nuestra historia como separada de la historia de los pueblos musulmanes, de los pueblos africanos, de las mujeres en Europa que las estaban quemando vivas acusadas de brujas. O sea, mientras por acá estaban esclavizando, superexplotando pueblos, etc. O sea, todo eso estaba pasando en Jalaná, Mar Maripir, Jalaná, Marancaj, Cepé, Suárez, querido hermano, querido Inchalá, Ricardo Silva y su equipo, una alegría muy grande de que este programa esté otra vez en el aire, difundiendo todo lo que es nuestra cultura desde el corazón, desde nuestras raíces. Aquí Ucaiberá, desde la comunidad de Itu, de los Entre Ríos. Un gran abrazo e invitamos a todos a escuchar Marquemos un Norte, que podamos entre todos hacer que se divulgue nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra cosmovisión charrúa y de los demás pueblos. Indio charrúa, no te doblar. Les habla Daniel Marzorati, descendiente de mucha mezcla, pero por su lugar de nacimiento, Chaná y Charrúa, pertenezco a dos comunidades, una Tacuabé Chasquillendau y la otra Chisipalegú, Itpernebucó, donde nos juntamos un montón de hermanos. Con alegría quiero saludar a un hermano que vuelve, que trae Marquemos un Norte otra vez, y que me alegra mucho su vuelta. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Emilio Santiago, maestro. Tenemos una radio en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Patagonia, Argentina. Me llamo Ángeles Pascual, vengo del estado de Hidalgo, de la radio comunitaria cultural en el Valle del Mezquital, en San Ildefonso. Están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte.
Mi nombre es José Joaquín Tombé, soy el gobernador del resguardo indígena Misac de San Antonio, municipio de Morales, departamento del Cauca, Colombia. Y pues estamos haciendo la invitación para que sigamos escuchando Marquemos un Norte. Hola, soy Oscar Gómez de Uramba TV, porque no todo está dicho, y están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Jeremías Tunubalá, del pueblo ancestral Misac, departamento del Cauca, Colombia. Mayelan, Marquemos el Norte, a todos los oyentes que están escuchando y amplificando esta importante medida de comunicación. Desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Marca tu presencia diciendo quién eres. Marca el camino de tu libertad. Lo que identifica a todos los seres. Inercia es el aliado de la amistad. Inercia, tienda de ropa juvenil online. Empodérate de tu generación. Visítanos en Instagram, inercia.uy. Envíos a todo el país. Inercia. Siente que la brisa acaricia tu cara. Siente que el sol te ilumina más. Que cada paso será con firmeza. Inercia será quien te acompañará.